Hola a todos, bienvenido a este nuevo encuentro de charlas virtuales desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. Mi nombre es Maximiliano. Tenemos el gusto de compartir este momento con la doctora en biología Natalia Stefanelli. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Estefanasi. Stefanelli, perdón. Es difícil mi apellido, así que lo dicen siempre de manera diferente. Sí, bien, todo bien. Bueno, un gusto Gracias. compartir esta experiencia. Yo, digamos que no te conocía, así que es una buena oportunidad para conocer tus experiencias que tienen que ver con estos temas que en el museo nos preguntan en esta época del año, y bueno, siempre está en la duda a ver hasta dónde llega, Tal cual. digamos, la interacción que hay con estos animalitos. Y bueno, así que qué mejor que alguien especializado en el tema nos explique un poquito sobre el tema, ¿no? Esta es una época complicada por el tema de estos bichos, de la actividad de estos bichos, pero ahora vamos a ver que una de las que les voy a presentar hoy encima vive con nosotros en casa, así que es como que uno todo el año tiene que estar atento. Pero bueno, sí, esta en particular es una época donde estos bichos empiezan a tener mayor actividad porque es la época reproductiva, entonces la gente por ahí se asusta porque ve arañas o escorpiones, entonces hoy la idea un poquito es esa, ¿no? Tratar de, mm, de dar algunos tips para saber reconocer y quedarnos tranquilos cuáles son las especies de importancia sanitaria y cuáles las que no. Así que esa es la idea. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Empiezo entonces. Yo siempre me gusta empezar estas charlas cuando son para todo público haciendo una primerísima aclaración. Y es contarle a la gente que las arañas y los escorpiones, que es de lo que vamos a hablar hoy, no son insectos. Uno todo el tiempo en la tele, en las notas, sobre todo en las notas en los diarios, en las notas periodísticas de los diarios, se encuentra que arrancan la nota diciendo, estos insectos no son insectos, son parientes cercanos, están en un grupo relacionados con los insectos, pero las arañas y escorpiones no tienen alas, no tienen antenas, tienen 8 patas, el cuerpo está dividido de manera distinta a lo que lo tiene dividido una mosca, entonces eso en primer lugar, no son insectos. ¿Qué son? Son quelicerados, o más fácil arácnidos. El término arácnido por ahí es un poquito más fácil porque a uno lo hace acordar justamente a las arañas. Así que son arácnidos, no son insectos, ¿sí? Tienen su cuerpo dividido en 2 regiones, y vamos a ver, no me voy a poner a dar una clase de anatomía de arañas, pero sí algunas cosas importantes que la gente tiene que saber. Fíjense, lo primero que encontramos en todos los quelicerados, en los escorpiones también, son unos quelíceros, que es el primer par de apéndices que vamos a encontrar en estos animales. Y desde el punto de vista sanitario, esto nos interesa, porque es con esta arma con la que estos bichos nos inoculan el veneno. Como es parte de su boca, nosotros decimos que lo correcto es hablar de mordedura de araña. Van a escuchar cuando yo hable hoy que vamos a hablar de mordedura, porque ellos inoculan el veneno con justamente una parte de su aparato bucal. Así que quelíceros, lo más importante, fíjense acá está el colmillo inoculador, la glándula de veneno está en el cuerpo de las arañas, podemos hablar un poquito más de eso. Después de esos quelíceros vienen unas mini patitas cortitas, que en realidad no son patas, porque estos bichos no las usan para caminar, se llaman palpos, y esto nos permite muy fácilmente darnos cuenta si es macho o hembra. Me va a decir, ¿y para qué quiero saber yo? Si es macho o hembra, yo con que sea una araña, la piso y ya está. No, vamos a ver más adelante que una de las especies de importancia sanitaria es importante, porque las hembras producen más veneno que los machos y sus mordeduras son más complicadas, la clínica es más complicada. Entonces, esto es una manera muy rápido, muy fácil de darse cuenta y no se necesita un microscopio, a simple vista eso se ve. Y por último, los ojos. Los ojos de las arañas son muy importantes. Las arañas, en líneas generales, pueden tener o pueden tener menos, pero la mayoría tiene 8 o 6 ojos. Y no están siempre igual dispuestos sobre la araña. Fíjense, por ejemplo, esta tiene 4 ojitos chiquititos acá y después otros 4 más grandotes en la parte posterior. Entonces, es importante poder verle los ojos a las arañas. De vuelta, van a decir, yo me voy a poner a verle los ojos. Bueno, pero si no tuvimos un accidente y tenemos la suerte de haberla podido agarrar, esa araña, y llevarla al hospital, y yo les voy a contar a qué lugares hay que ir, bueno, mirarle los ojos a las arañas me termina de definir si se trata de una especie de importancia o no, así que es importante. Los escorpiones, como son arácnidos igual que las arañas, tienen muchas cosas similares, algunas pequeñas diferencias. Los quelíceros, estos que les mostré hoy de las arañas, en los escorpiones son pinzas, como la de los cangrejos, y los palpos, que en las arañas parecen patas, en los escorpiones también
son pinzas. Pero ni por sus quelíceros, que son muy chiquititos, ni por esos pedipalpos ellos pueden inocular veneno. Acá sí es correcto hablar de picadura porque por el único lugar por donde un escorpión puede inocular los venenos es por su aguijón, que tiene en el extremo del abdomen. A diferencia de las arañas, los escorpiones tienen esa cola, ¿sí? El cuerpo remata en esa cola, y en el extremo de la cola está la glándula de veneno y el aguijón. Así que son arácnidos los dos. Ninguno de los dos son insectos y están los dos relacionados, están dentro del mismo grupo de artrópodos. Ahora lo que nos interesa, ¿qué nos va a ocurrir cuando tengamos un accidente con estos animales? Cuando nos muerde una araña o nos pique un escorpión. No va a pasarnos siempre lo mismo, y lo que nos ocurra clínicamente va a depender de varios factores. El más importante es la especie, y la idea es de que hoy se lleven con este video al menos algunas cositas para decir, bueno, ya sé reconocer cuáles son las especies de importancia sanitaria, porque no es lo mismo que a mí me muerda una araña reclusa, una Loxosceles, a que me muerda otra araña que no tiene importancia sanitaria. Entonces, no voy a poder reconocer las 1000 y pico de especies de arañas que hay en Argentina, pero vamos a ver que es muy fácil saber cuáles son las que son de importancia sanitaria. La cantidad de veneno inoculado es importante, pasa lo mismo con las serpientes, no siempre inoculan la misma cantidad de veneno estos animales, depende de muchos factores, si el animal se alimentó o no, si estamos en una época del año como esta, en donde los animales son más activos y producen más cantidad de veneno, y como dije hace un rato, voy a volver a mencionarlo esto, vamos a ver que hay algunas especies de arañas en donde las hembras son mucho más grandes que los machos, entonces producen mayor cantidad de veneno, o sea que la mordedura de una hembra va a ser más peligrosa que la de un macho. La resistencia de la víctima, obviamente, como en varias cuestiones, los niños, por su tamaño, y los adultos mayores, porque muchas veces tienen patologías de base, alguna enfermedad cardíaca, hipertensión, entonces siempre el cuadro se complica, obviamente. Estas dos cuestiones, la vía seguida por el veneno y el lugar de la inoculación, imagínense que no es lo mismo que se produzca una mordedura o una picadura en el cuello, cerca del corazón, donde se va a distribuir rápidamente el veneno, que se produzca el accidente en un extremo de un brazo o de una pierna. Y como decíamos recién, la época del año, claro, desde septiembre hasta marzo, abril, más o menos, la época de calorcito, es la época en donde estos bichos están más activos. Todo esto que les cuento, fíjense, se los muestro en un ejemplo bien claro, contundente, lamentablemente un ejemplo fatal, de un niñito chiquitito, 2 añitos, que falleció en septiembre, fíjense la época del año, una época donde ya en Córdoba hace calor y estos animales son peligrosos. La especie, lo importante de la especie, esta vamos a verla dentro de un rato, es una de las especies de importancia sanitaria, Titius, y fíjense lo que recalca el médico. La picadura fue en el cuello, por lo tanto, la inoculación fue más grave. Entonces, fíjense cómo todas estas cosas que yo les mostraba recién, en un ejemplo bien claro, una víctima pequeña, una especie de mucha importancia sanitaria, con un veneno muy complejo y que tiene acción en el ser humano, la época del año y el lugar de la picadura. Así que todas estas cosas son importantes. Esto muy rápidamente, porque a veces van a escuchar hablar de aracnidismo. Aracnidismo en general se refiere a todos los accidentes provocados por arañas y escorpiones, escorpionismo en particular, los accidentes producidos por escorpiones, y araneísmo, aquellos accidentes producidos al ser humano por el encuentro con las arañas. Muy bien, estas son cartillas que a veces se encuentran en algunos centros de salud, elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación. Me gusta porque acá están las que en teoría son arañas de importancia sanitaria. Van a ver que no son todas estas, en realidad. Piensen que en nuestro país tenemos unas, más o menos, no está muy actualizado nuestro catálogo, pero unas 1.500 especies de araña. En el mundo hay casi 50.000, es un montón, es muchísimo. Pero de esas, en nuestro país, solo 3 son de importancia sanitaria, ¿sí? Que son las que vamos a hablar hoy, Loxosceles, que es la que la gente conoce como araña reclusa, araña del rincón, de los cuadros, la viuda negra, que es la araña Latrodectus, y la Phoneutria. Pero hay una buena noticia para los que vivimos en Provincia de Buenos Aires, porque en realidad de estas 3 que tienen un veneno que tiene importancia sanitaria, solamente 2, la araña reclusa y la viuda negra, las tenemos en esta zona del país. La Phoneutria es una araña que vive en el noreste, que vive en climas, además de calurosos, muy húmedos, así que, salvo accidentalmente en algún cargamento de fruta que venga del norte, no vamos a tener problemas. Sí es una araña que causa muchas complicaciones en Brasil,
y por suerte vamos a ver en un ratito que los accidentes, los pocos que ocurren en Argentina, no son graves. ¿Por qué están las otras especies acá? Porque son especies frecuentes. Esta, por ejemplo, que es la que la gente denomina araña pollito, tarántula, es una araña grande, la gente se asusta, tiene miedo, las vamos a ver a todas y vamos a ver que no son arañas peligrosas. Con los escorpiones, en Argentina hay muchas menos especies de escorpiones que de arañas, que son 50 especies nada más, y de las 50 especies, solo las más distribuidas son solo 3, pero digamos, para resumir, hay un único género, que es el género Titius. Yo les voy a contar bien claramente cómo nos vamos a dar cuenta que es un escorpión del género Titius, que son los de importancia sanitaria. Fíjense acá, simplemente para recalcar una cosa importante, esto que también está elaborado por el Ministerio de Salud, habla de escorpiones o alacranes es lo mismo, ¿sí? En algunos lugares del país la gente le llama escorpiones, en otros alacranes. Fíjense que habla de no venenoso y venenoso. Esta es una cuestión importante. Todos los escorpiones son venenosos, ¿sí? Todos. Que el veneno sea o no peligroso para el ser humano es otra cuestión. Pero a tener cuidado con esto, porque uno dice, bueno, ese que es de color oscuro no tiene veneno. Bueno, no, si un niño se pone a jugar o si uno lo agarra, el escorpión nos va a picar y va a inocular un veneno. Que si uno es una persona alérgica, hay que cuidarse, son ponzoñosos. Obviamente que la picadura no va a ser peligrosa, pero cuidado con esto porque todos estos animales tienen veneno. Bien, vamos a empezar con la primera especie, vamos a empezar con las arañas, después terminamos con los escorpiones, primera especie de las de importancia sanitaria. Loxoceles. El loxocelismo es la intoxicación producida por la inoculación del veneno de esta araña. Esta tiene varios nombres vulgares: araña reclusa, araña del rincón, araña de los cuadros, araña violinista, dependiendo del lugar del país tiene distintos nombres vulgares. Fíjense, muchos casos notificados. Estos, cuando hablamos de casos notificados, son casos que notifican los médicos en los hospitales a través de unas planillas, que son casos confirmados. En realidad hay muchas mordeduras más, porque hay gente que no va al centro asistencial que tiene que ir, entonces no diagnostican nunca el accidente. Hay más casos de esto, y en Bahía Blanca, por ejemplo, particularmente, es una zona donde hay bastantes mordeduras de estas arañas. Ahora lo importante, ¿cómo la reconocemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense que en primer lugar parece una araña, si bien tiene pelos, decimos que es una araña que carece de pelos, no es una araña como la tarántula, que tiene pelos, muchos pelos y muy largos, tiene pelos muy cortitos, entonces cuando uno la ve a simple vista parece que es una araña que no tiene pelos. La coloración puede ser, como están viendo acá en la foto, ese marrón medio ámbar, marrón amarillento, marrón clarito, o a veces nos vamos a encontrar con algunas loxoceles, estas son hembras, que en la parte anterior donde lleva las patas, es una coloración un poco más rojiza, una tonalidad un poco más oscura, y el abdomen gris. Son grandecitas, no van a pasar desapercibidas, si uno las puede medir de un extremo de la pata a la otra, son unas arañas de 4 o 5 centímetros, son grandes, ¿sí? ¿Por qué se la llama araña violinista? Porque en la parte anterior de su cuerpo, fíjense que el cuerpito en la parte anterior donde lleva las patas parece una pera, tiene forma de pera, y en esa región anterior tienen como una mancha en forma de violín o de guitarra. La verdad que, les digo sinceramente, es bastante difícil de ver. Sería lo último que me fijaría. Yo en lo que sí me fijo es en todas esas características. Patas largas, delgadas, color marrón, y los ojos. Les dije al principio, los ojos de las arañas es lo que nos permite diagnosticar y terminar de confirmar si se trata de una especie de importancia o no. Todas, absolutamente todas las arañas reclusas tienen 6 ojos y están dispuestos de esta manera. Fíjense, acá tengo un par, 2, 2 y 2. Me vas a decir, y yo no lo voy a ver ahí, son arañas. No, es cierto, a simple vista por ahí uno no va a ver la cantidad de ojos, pero sí vas a ver las manchas. Sí vas a ver 3 puntos, 3 manchas que dibujan como una especie de V corta, y eso la verdad que se ve muy bien. Y si uno incluso tiene un lente, no necesitamos una lupa. Los anteojos, y lo damos, el anteojo cuando uno lo da vuelta hace a modo de lupa, con eso nos podemos dar cuenta. De todas maneras voy a insistir con esto de que si tuvimos un accidente, o creímos que tuvimos un accidente con estas arañas, lo ideal es tratar de capturar al ejemplar. Yo siempre digo, no tenemos raya a mano, con un desodorante, la atontamos un poco y con mucho cuidado la metemos adentro de un frasco y tratar de llevarla lo más enterita posible al hospital. Yo después les voy a contar a dónde ir, porque dependiendo del lugar a donde vamos, bueno, ahí van a estar las personas especializadas en reconocer estas arañas. Así que esto es el carácter diagnóstico. Cuando la gente va al hospital con un frasquito con la araña, lo primero que hace es el médico terminar de mirarle los ojos para confirmar que se trata de esta especie.
esto es muy importante. Más allá de las características morfológicas de estos animales, es importante conocer al menos un poquito de su biología, de los hábitos de vida. Estas arañas, las arañas reclusas, son sinantrópicas, significa que son domiciliarias, son animales que se adaptaron a vivir adentro de nuestras casas. Hay especies de loxoceles que son silvestres, que están en el ambiente natural, pero la gran mayoría viven con nosotros. Se va a asustar a la gente cuando escuche, pero les puedo asegurar que en el 95% de las casas adentro hay loxoceles, ¿sí? Son lucífugas. Esto significa que durante el día es muy raro que nosotros las veamos. Durante el día, por eso se llaman reclusas o araña del rincón, durante el día están recluidas, están adentro de sus nidos, y salen a buscar el alimento durante la noche. No son agresivas en absoluto, todos los accidentes se producen, valga la redundancia, de manera accidental, y son arañas nómades. ¿Qué significa? Esto que les contaba, durante el día ellas están recluidas en sus nidos, y como todo quelicerado, como todo arácnido, son cazadoras y tienen que salir a buscar el alimento. El alimento lo salen a buscar durante la noche. Cuando en casa apagamos las luces, nos vamos a dormir, ellas salen de sus refugios a buscar el alimento. Entonces, fíjense, esta foto bien ilustrativa de esa reclusa escondidita debajo de la toalla. No es que viva en la toalla. Algo pasó. A mitad de noche se levantó alguien en la casa, prendió una luz o algún ruido, la agarró a la araña la luz del día, porque amaneció, y ellas se van a esconder en el primer lugar donde encuentran. Que puede ser una toalla, muchos casos, sobre todo en Bahía, de mordedura de las loxoceles, cuando la gente sale del baño y se pone la toalla para secarse, y se producen las mordeduras en la espalda, porque la araña estaba ahí, resguardada, y muerde porque uno la aplasta contra el cuerpo, y obviamente el animal muerde. Ropa tirada en el piso, zapatos, entonces siempre son accidentales. Ellas las agarró la luz, no tenían a dónde esconderse y se meten en el primer lugar a donde encuentran. No nos vamos a meter mucho en esto, pero sí voy a dar algunas cuestiones que me parecen claves para que una persona, si sospecha que fue mordida por una de estas arañas, diga, a ver, ¿en qué me tengo que fijar para ver si fui mordido o no por una araña reclusa? Fíjense esto que dice acá. Estas arañas tienen un veneno de tipo citotóxico hemolítico. ¿Qué significa eso? Un veneno citotóxico va a tener un efecto a nivel local. Fíjense, el 90% de las personas mordidas por estas arañas presentan una manifestación de tipo necrótica local. Esto que están viendo en la foto del nene, en la pancita del nene, ¿sí? Una mancha, ahora vamos a ver más fotos y se los voy a explicar un poquito más en detalle. Así que la gran mayoría de las personas que sean mordidas por estas arañas va a presentar este cuadro que se llama cuadro necrótico local. Ahora, este otro componente del veneno, el hemolítico, hace que a veces pueda ocurrir esto. Son cuadros severos, son cuadros graves, un 10 a un 15% de la gente los desarrolla, se denomina sistémico o visceral, y acá aparecen algunos síntomas más graves, fiebres, náuseas, vómitos, y entre esos síntomas aparece la presencia de sangre en orina. ¿Sí? Esto, fíjense, a las 24, es decir, un día después de producido el accidente, ya empezamos con esta sintomatología, si es que se va a desarrollar un cuadro sistémico, y fíjense, la persona orina con mucha sangre, porque el veneno lo que hace es romper los glóbulos rojos. ¿Sí? Estos son los casos más severos, obviamente acá ya estamos hablando de hospitalización, ¿sí? Esto no puede transcurrir en nuestras casas, por supuesto. Ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo estoy limpiando un armario, estoy sacando el arbolito de Navidad para armar el arbolito de Navidad, que lo tuve todo el año guardado en un lugar, en un altillo, en lo que sea. Siento un pinchazo. La especie más predominante en Argentina, que se llama Loxoceles laeta, produce un pinchazo en el momento, pero después como que, bueno, uno dice, bueno, no me duele demasiado, empieza, durante las primeras 8 horas tenemos esto, es una cosa que puede ser una lastimadura, puede ser cualquier cosa, entonces la gente al principio como que no le da demasiada importancia, aparte muchas veces los accidentes ocurren en la noche, entonces dice, bueno, no, la verdad que no me duele mucho, espero mañana, y a las 24 horas se instala algo que es la huella dactilar de la mordedura de una loxoceles, que esto no ocurre con ningún otro insecto, animal, con otra araña, no sucede, que es lo que se llama placa libedoide, o placa necrótica. Uno, en el lugar donde mordió, empezamos a ver
que la piel se pone de color violeta, eso es la necrosis, por eso decimos que el veneno es citotóxico necrótico. Fíjense, color violeta, hay ampollas muchas veces, en las mordeduras importantes hay ampollas, después viene un halo un poquito más blanco, y fíjense todo esto rojo que ven, que dice eritema, ¿eso qué es? Esa es la distribución del veneno. Cuanto más veneno inoculó la araña, esa mancha se hace más extensa, ¿sí? Los médicos de hecho lo usan como manera de guiarse para ver cuán severo puede ser el cuadro. Les muestro, en internet está lleno de fotos asquerosas, yo las que les muestro son fotos de gente que conozco. Este es el brazo de un muchacho, un adulto joven. Fíjense lo que les decía, al principio nada, él se puso el buzo que que traía en el auto, lo había sacado del armario al buzo, lo dejó tirado en el asiento de atrás, se puso ese buzo, sintió el pinchazo en el momento nada, y fíjense lo que les decía, la progresión, ¿sí? A las poquitas horas empieza la muerte del tejido, la necrosis, ¿sí? Después de esa necrosis, como cualquier lesión, se va a formar una cascarita. A él lo metieron en el quirófano en un momento para removerle esa escara, en algunos hospitales, en algunas ciudades eso se hace, en otras no, en Buenos Aires no lo están haciendo, por ejemplo, y después la cicatrización. Fíjense, la mordedura fue en el 2016, esto es 2019, queda una cicatriz importante, ¿sí? Una arañita de 4 centímetros, ¿no? Imagínense. Esta también es la pierna de una persona conocida, esto es lo que hacen en el hospital. Cuando ustedes llegan al hospital, el médico enseguida bordea toda esa mancha. ¿Para qué? Para ver eso, si se extiende mucho más o si la mancha queda más bien localizada ahí, porque eso va a dar idea de cuánto veneno se inoculó, ¿sí? Medidas preventivas, que por ahí pueden sonar un poco tontas o un poco obvias, pero está bueno repetirlo. Este tipo de lugares, no es que no los vamos a tener, porque uno siempre por ahí en la casa tiene alguna habitación que usa como depósito, que esté adentro de la casa. No hablamos del galpón que está en el patio, que ahí por lo general no vamos a encontrar estas arañas. Sí, en estas habitaciones, en estos lugares que en casa los usamos como sitios de almacenamiento, bueno, estas cajas así acumuladas son el lugar predilecto, ¿sí? A ellas les encanta. Ropa y zapatos tirados en el piso y ropa acumulada. Acá, en estos lugares, no es que ellas vayan a nidificar, no es que vamos a encontrar un nido de arañas reclusas. Lo que va a suceder es que si yo tengo en la habitación, o si tengo en un lavadero ropa acumulada, y pasa esto que yo les decía, que a ellas las agarra a la luz del día, se van a ir a esconder ahí, ¿sí? Entonces, vamos a estar, lo que le pasó a este muchacho del brazo que yo les decía, la araña estaba metida dentro de la ropa, no es que nidifican la ropa, se asustó, el primer lugar donde encontró fue una pila de ropa y se metió dentro de la ropa, ¿sí? Fíjense, a veces es probable que ustedes, sobre todo en estos lugares donde hay cajas, donde empiecen a acomodar y empiecen a juntar, digan, ay, mira, hay arañitas muertas o arañas secas. Estos que estoy marcando acá creo que les puse una flechita, sí, esas que aparecen con las flechas, son mudas. ¿Sí? Estos animales, igual que los insectos, crecen por mecanismo de muda, es decir, cuando les queda chico el esqueleto, el exoesqueleto, sacan ese exoesqueleto y de esa manera crecen. Bueno, cuidado, porque si encuentran este tipo de mudas, y ustedes están removiendo cajas, la araña se escondió porque ustedes empezaron a remover cosas, pero está por ahí, es el lugar, es el nido, así que a prestar atención. Utilizar guantes y tener cuidado, ¿sí? Los techos de machimbre, los zócalos de madera, son lugares predilectos de estas arañas. Voy medio rápido, pero bueno, no quiero hacerlo muy largo. La segunda de importancia en provincia de Buenos Aires, estas dos, fíjense, bien distinto. Acá cambia todo, cambia la morfología de la araña, cambia el lugar en donde vive y cambia el veneno. Así que no nos vamos a poder confundir, me mordió una araña, ¿cuál habrá sido de las dos? La viuda negra es una araña totalmente distinta, como les decía recién, a la Loxosceles. Fíjense, un cuerpo negro, patas, el primer par de patas, el par anterior, bien alargado. Fíjense el abdomen, como un globo, parece que estuviese como montado en la parte anterior del cuerpo del animal. Las manchas, si la gente se pone a mirar en YouTube o a buscar en internet, va a encontrar que la viuda negra tiene una mancha roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Eso es característico de una especie. Acá lo que nos tiene que importar que son arañas negras con ese abdomen bien globoso, y fíjense que las manchas varían. La mancha roja a veces es muy chiquita, a veces no la vemos, así que con las manchas no vamos a usarlo para hacer la diagnosis. Fíjense la diferencia
entre los machos y las hembras. Los machos son muy chiquititos, así que los machos ni nos tenemos que preocupar, viven muy poco tiempo, así que no nos preocupamos por los machos de las viudas negras. Y otras diferencias que encontramos en relación a la reclusa, la cantidad de ojos, acá sí ya es más difícil ver los ojos porque la niña es muy chiquita, es de color negro. Hábito rural, no vamos a encontrar estas arañas adentro de casa. Acá sí las vamos a encontrar si tenemos un galponcito en el fondo, oscuro, donde vamos poco, esas telas de araña que uno ve en los galpones, bueno. Y después hábito rural, la mayor parte de los accidentes de mordeduras de Latrodectus atendidas en el Hospital Municipal de Bahía Blanca son gente de Sluro, Purato, donde se hace acopio de ajo, de cebolla, en los galpones, esta se le llama en el campo la araña galponera, y ahí los que manipulan el ajo, la cebolla, obviamente son mordidos por estas arañas. Estas tejentelas, esto todo enmarañado que ven acá, que parece una tela muy desorganizada, en realidad está bien organizada, y estas son sedentarias, nada que ver con las loxoceles que va a salir a buscar el alimento. Entonces ellas tejen su tela y se quedan ahí esperando el alimento, así que uno puede estar en su huerta, en el jardín, cambiando macetas, y tenemos en una maceta una viuda negra al lado nuestro, y la araña no nos va a hacer absolutamente nada, no son agresivas. No me voy a detener mucho acá, casi algo importante. A diferencia de lo que yo les conté recién, cuando me muerde una loxoceles, una araña reclusa, se produce un pinchazo, y es un dolor que es sobrellevable. Totalmente distinto a lo que pasa con la viuda negra. Me muerde una viuda negra, y a partir de ese momento empieza una escalada de dolor que parece que no termina nunca. El dolor es muy fuerte, y siempre ese dolor irradia hacia el pecho. Me mordió la punta del pie, me mordió la punta del dedo de la mano, ese dolor empieza a subir, a subir, a subir, se intensifica con el paso del tiempo, por eso así acá, a diferencia de lo que pasa con la loxoceles, en estos casos la gente generalmente va rápido al hospital porque duele mucho. Como es un dolor que va hacia el pecho, lo que nos cuentan los médicos es, siempre los pacientes llegan diciendo que sienten que se van a morir, del dolor que tienen. Dependiendo de la cantidad de veneno, los casos pueden ser leves, moderados, o casos más graves. Acá ya en todo se aplica suero, por supuesto. Y en el caso de las viudas negras, las medidas preventivas, acá siempre que estemos afuera, ¿sí? Entonces, si estamos haciendo trabajos de jardinería, si estamos removiendo leña, si estamos trabajando en un galpón que tengamos en el fondo de casa, tener cuidado, usar guantes, ellas van a estar en sus telas, no van a salir de la tela a querernos morder, simplemente tener cuidado, ¿sí? Tener cuidado con esto. Ahora, otra cuestión importante, ¿qué hacemos si las medidas preventivas no funcionaron y el accidente ocurrió igual? ¿Sí? Como les decía al principio, lo importante es tratar de capturar a la araña, lo más entera posible. Los médicos siempre nos dicen, me traen una pata, un pedazo de abdomen, la araña aplastada, porque yo entiendo, la gente se asusta y antes lo primero que tendemos a hacer es aplastarla. Pero bueno, sepan que es importante, allana muchísimo el camino y ayuda mucho al médico ya saber qué es lo que me produjo el accidente. Entonces, tratar de capturar a la araña. Fíjense que en particular con la araña reclusa a veces se puede edematizar, puede haber inflamación. Entonces, como dice ahí, todo lo que pueda comprimir, si tengo una tobillera, si tengo anillos, si tengo pulseras, hay que sacarlo, porque eso funciona como torniquete y es muy malo porque me concentra el veneno, así que sacar todo eso. ¿Qué hago en casa? Nada. Si tengo agua limpia, agua y jabón. Puedo poner un poco de hielo en el caso de la reclusa, porque el hielo ayuda a que la sintomatología sea la clínica sea un poco más lenta. Me voy al hospital. Ahora vamos a ver a dónde. Me voy al hospital. No demos nada, ¿no? Y mucho menos analgésicos, ese tipo de cosas que encima van a enmascarar el cuadro y se la complicamos al médico. Eso, Nora les debe haber contado algo cuando vean el video de las serpientes, ella hace mucho hincapié en eso. No hagamos nada, siempre el agua y jabón está bien, porque la mordedura, como cualquier mordedura de perro, de serpiente, es con el aparato bucal, en el caso de las arañas, así que en el hospital me van a poner la antitetánica y lavar con agua y jabón siempre viene bien. ¿Y a dónde voy? Al hospital. ¿A cualquiera? No. Si estamos en Bahía Blanca, el hospital municipal. Si estamos en Torkins, el hospital municipal Dr. Alberto Castro de Torkins. Y si estamos, la gente que vive en Monte o que es de Dorrego, al hospital local General Martínez Duarte de Perón de la localidad de Dorrego. ¿Por qué? Por esto que les puse acá tan importante. En estos centros se encuentran los médicos especialistas para reconocer a los animales, a las arañas, a los escorpiones, para reconocer la clínica del accidente, y además, lo más importante de todo, es que en esos 3 centros que les puse ahí están los sueros.
¿sí? Están los antivenenos, en otro lugar no los tienen, porque el suero no se distribuye de manera gratuita en todos lados, porque es muy costoso hacer los sueros. Entonces, en determinados centros hospitalarios donde están los equipos de toxicólogos capacitados, ahí va a estar el antisuero. Entonces, si vamos a cualquier otro hospital, es muy probable que el médico no sepa decirnos lo que nos pasó y además no tenga la medicación adecuada para suministrarnos. Así que eso es muy importante. Tomar nota y esto tenerlo como guardadito en algún lugar a mano que uno pueda rápidamente recordar para saber a dónde ir. Rápidamente, y sin aburrirlos demasiado, vamos a ver un poquito de las otras que les decía. Esta que les dije hoy, ¿se acuerdan? La foneutria, esta llama araña de los bananos, es una araña que en esta zona no nos tenemos que preocupar porque es una araña del noreste, Entre Ríos, Misiones, y causa muchos problemas en Brasil, por ejemplo, y además los únicos casos graves registrados en Argentina son en niños, y un 0,5%. Casos graves hablo de aplicación de ampollas, ningún caso de muerte se ha registrado en nuestro país, y por suerte, así como el Malbrán produce los sueros para viuda negra y para reclusa, desde el 2019 también en Argentina tenemos la producción del suero de esta araña, ¿sí? Pero es una araña mucho más grande que las anteriores, levanta las patas para advertirnos, no tiene nada que ver con las dos que describimos recién y no la vamos a encontrar en esta zona. Sí vamos a encontrar en monte, en dorrego, en bahía, estas, que son arañas muy comunes, la araña de jardín, cuando uno se pone a cortar el pasto y ella sale enseguida, son arañas que caminan muy rápido, tienen un buen tamaño, entonces la gente se asusta, por eso están en las cartillas esas de arañas de importancia sanitaria. No reviste importancia sanitaria su veneno. Puede ser que sea más dolorosa la mordedura porque son arañas grandes, los quelíceros son grandes. El arañón de monte, súper común en la zona de Dorrego, en los campos hay mucha araña de esta, la Polibetes, absolutamente inofensiva, de vuelta, es una araña grande, y como tiene las patas así para los costados, camina de costado, asusta, pero no pasa nada. Y esta, que empiezan a aparecer mucho en esta época, la que la gente llama taranto, la araña pollito, porque es la época reproductiva, entonces las empezamos a ver, como son arañas muy, muy inofensivas, son arañas que van a preferir estar lejos nuestro, la gente las empieza a molestar muchas veces, entonces acá simplemente, esto que les quería comentar, tener cuidado, cuando ellas se sienten amenazadas, cuando las hostigamos, cuando se asustan, con el último par de patas, estas arañas rascan su abdomen, y fíjense, esta araña hizo eso, rascó el abdomen. Hay unos pelos, que son estos que están viendo en las fotitos de acá, y en estas de acá de microscopio electrónico, son, imagínense como púas, microscópicas, no las vamos a ver, entonces ellas con las patas raspan el abdomen, esos pelitos empiezan a volar, y puede pasar esto que le pasó a este hombre. Se nos pueden meter en el ojo, en la mucosa de la nariz, aspirarlos, meterse en la boca, y no hay mucho que hacer, ¿sí? Hay algún colirio para que pase el dolor, y hay que esperar que el cuerpo se deshaga solito de estos pelos, así que no las molestemos, cumplen un rol ecológico muy importante, consumen cucarachas, incluso algunas de gran tamaño, pequeños roedores, así que dejémoslas tranquilas, hay mucha gente que las tiene como mascotas, la verdad que dejemos que cumplan su rol en el medio ambiente, no son agresivas en absoluto, ¿sí? Sobre todo la gente ahora que empieza a ir para monte en esta época, se las suelen cruzar en la ruta, bueno, dejarlas tranquilas que son bichos totalmente inofensivos. Vamos a terminar, por suerte, con escorpiones. Es cortito y poquito porque, gracias a Dios, aún no tenemos en esta zona todavía los escorpiones de importancia sanitaria. En esta zona de la provincia, gente, con lo único que ustedes se van a encontrar son con este tipo de animales. El 85-90% de los escorpiones que van a ver son escorpiones de un género que se llama Botrurus, no importa. Yo no quiero insistir mucho con la coloración, porque van a haber algunos escorpiones de otros géneros que van a ser más claros que estos, pero sí vamos a tener en cuenta algunas características. Este animal es un animal totalmente inofensivo, tiene veneno, pero su veneno no reviste importancia sanitaria, no es peligroso, y este que están viendo a la derecha de la foto es un escorpión que está al norte de nuestra provincia, y por supuesto al norte del país, en Córdoba, Santa Fe, hay miles de casos de picaduras de estos alacranes, ese es el que le mostraba al principio de la charla, en la nota periodística del nenito de Córdoba que había fallecido. Este escorpión del género Titius, la picadura severa, puede producir la muerte, y además, igual que la araña reclusa, es domiciliario, vive dentro de las casas, ¿sí? Su comida predilecta son las cucarachas, entonces donde hay humanos generando basura y hay cucarachas, ahí van a estar estos escorpiones. ¿Qué miro? Las pinzas. Las pinzas de estos pedipalpos, yo les decía, los pedipalpos de los escorpiones tienen pinzas. Las pinzas de los escorpiones
peligrosos, fíjense, ahora les voy a poner en un ratito una foto con más detalle, los dedos bien largos, son pinzas delicadas, finitas, fíjense la pinza de este otro, una pinza corta, robusta, gorda, ¿sí? Y en la punta de la cola, donde está el aguijón, los escorpiones peligrosos tienen una pequeña espinita, una apófisis. En internet a veces los van a encontrar como los escorpiones del doble aguijón. No es que tengan dos aguijones, sino que parece un aguijón más chiquitito, el único lugar por donde sale veneno es el aguijón verdadero, y eso es una apófisis. Fíjense que acá, le vuelvo a repetir, entonces el ancho de las pinzas, ¿sí? De vuelta, no voy a insistir con la coloración, este género de Titius es verdad que es de color más claro, pero van a encontrar algunos escorpiones no peligrosos que también son claros. Entonces, miro, si las pinzas son robustas, y no tengo esa pequeña espina debajo del aguijón, ¿sí? Miro el aguijón y debajo tengo que encontrar una espina. Si no la encuentro, no me preocupo. De vuelta, fíjense acá en esta foto se ve bárbaro. La pinza del pedipalpo, los dedos bien cortos y robustos, y fíjense los dedos del peligroso, bien larguitos, finitos, pinza bien delicada, y acá sí se ven detalles apófisis, que les decía, esa espinita. Todos los escorpiones peligrosos para el ser humano tienen estas características. En nuestro país, ¿sí? Hablamos de Argentina y hablamos y en provincia de Buenos Aires, y reitero, el único caso occidental que por ahí se ponen a buscar, van a encontrar de un titius, de un escorpión de importancia sanitaria que picó a una persona en Bahía Blanca, fue un señor que traía un cargamento de maderas de Formosa. El escorpión venía en el cargamento de madera. No se ha podido hasta ahora establecer, no están dadas las condiciones climáticas, ni en Dorrego, ni en Monte, ni en Sierra, ni en Bahía, para que este alacrán se pueda asentar acá. Hay que tener cuidado porque viene bajando. Si uno empieza a ver los registros que hacen los taxónomos que siguen la epidemiología de estos animales, antes no estaban en el norte de provincia de Buenos Aires, ya ahora están asentados en Capital y en La Plata, hay muchos sitios y muchos casos de picadura de estos alacranes. Ya se empezaron a registrar casos en Mar del Plata, así que está bajando, está bajando. En cualquier momento pueden asentarse en esta zona. Simplemente decirles que en provincia de Buenos Aires, al norte de provincia de Buenos Aires, los casos siempre son leves, que no ni siquiera necesitan en la mayoría de los casos la aplicación del suero. El suero también se produce en el Malbrán, en nuestro país, por suerte, y sí hay casos más severos en Santa Fe y en Córdoba. Las medidas preventivas, esto sobre todo en los lugares donde están estos escorpiones, la gente se ha acostumbrado mucho en los desagües, en el baño, en las cocinas, poner las mallas metálicas para evitar que los escorpiones se metan, y siempre, a pesar de que no tengamos escorpiones de importancia sanitaria, si queremos evitar una picadura, siempre cuando uno vaya, sobre todo en las casas de veraneo, que por ahí nos ponemos a limpiar y a remover las piñas de los pinos, las maderas para traer madera si tenemos un hogar, bueno, tener cuidado porque los escorpiones que no son de importancia sanitaria en la provincia, esos son totalmente peridomiciliarios, van a estar siempre afuera. Así que uno por ahí si remueve cosas del patio adentro de casa o a una galería, los podemos atraer, ¿sí? Insisto, de todas maneras, ni siquiera en un niño pequeño va a revestir algún tipo de peligrosidad, salvo que haya alguna patología previa o alguna cuestión de alergia, pero si no, no hay que preocuparse. Precaución, prevención, tratar de no matarlos indiscriminadamente, ni a las arañas, ni a los escorpiones. Yo entiendo que la gente se asusta, que si tengo nenes chiquitos y que tengo miedo, pero yo creo que a través del conocimiento y de empezar a sentirnos cómodos en saber reconocer a los que son peligrosos de lo que no lo son, nos empezamos a sentir más seguros, ¿sí? Entonces, bueno, esto, tener cuidado y, de vuelta, insisto, saber a dónde ir. Si tengo un accidente o si creo que tengo un accidente, a esos lugares que después revisen el video otra vez, o incluso yo puedo volver a mandarte, si querés, un flyer como para que la gente lo tenga, a dónde ir, porque les aseguro que si van a un lugar que no es el adecuado, van a perder tiempo para que les suministren el tratamiento adecuado, ¿sí? Muchas gracias. Esto sería todo. Bueno, Natalia, este era el sentido, el objetivo de las charlas, ¿no? En todas las charlas. Dar a conocer un poquito sobre la naturaleza en general y de qué manera podemos ir aprendiendo y aplicando todos estos conocimientos que vos nos diste. Y sí, bueno, son cosas muy importantes que está bueno difundirla, ¿no? Así que te agradezco el tiempo
y siempre decimos que cualquier duda, consulta que tengan sobre el tema, que nos hagan saber desde las redes sociales del museo, y después se la pasamos a ustedes. Exactamente, porque no hay ningún problema con eso. Siempre, por más que la consulta o la duda parezca tonta, siempre es importante. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Les agradecemos muchísimo porque siempre hemos estado por Monte y por Sauce para estas épocas, dando capacitaciones y charlas presenciales, y este año de pandemia no lo permitió, así que ustedes hacen de difusores ahora, así que muchas gracias. Además, esto lo bueno de que queda en redes, uno lo puede seguir viendo, y la verdad que está buenísimo esto que están haciendo. Sí, muchísimas gracias. Así que bueno, desde ya seguimos trabajando con el museo, así que bueno, cuando andes por aquí, por Monte Hermoso, te espero. Por supuesto. Para seguir con este vínculo, ¿no? Así que, sí, sí, tal cual. Muchísimas gracias, Maxi. Por favor, adiós. Adiós, chau, chau.